noche ya pasó, puedo volver al lugar donde todo esto empezó y romper la maldición, esa niebla en mi portal ya va a desaparecer. Animal TV, sí, aquí estamos, arrancamos finalmente, costó, pero estamos. Buenas noches, bienvenidos, ya te lo dije, te vamos a hacer compañía durante mucho tiempo, esperemos, sí, en esta nueva propuesta aquí en la televisión de la ciudad. Juan Manuel Alan, ¿cómo va? Bien, muy bien. Tranquilo, mi amigo. Buenas noches. Pensaba cuál podía ser la mejor manera de empezar Animal TV y se nos ocurrieron algunos reportajes, entre ellos creo que no le erramos. Alejandro Sabela es sinónimo de estudiantes, es sinónimo de Animals, así que le damos la bienvenida. Y es el embajador vigente de estudiantes en el mundo, además. En el mundo. Le damos la bienvenida a Alejandro Sabela. ¿Podés pasar? ¿Todo bien? Acá, maestro. Bueno, es un placer. Gracias por estar. Hay muchísimo para hablar realmente. Y recién estamos pensando un poquito fuera del aire, si nos podemos retrotraer un poquito. Marzo de 2009. Son más jóvenes. ¿Te acordás, Ari? Supongo que la memoria sí, a veces me falla a mí, pero bueno. Marzo de 2009. ¿Te acuerdas qué estabas haciendo? El 15 de marzo asumí yo, ¿no? Sí. O sea, antes miraba partidos. Y a partir del 15 de marzo, ¿no? Ya tenía un trabajo. ¿Cómo llegaste el primer día después de tanto tiempo de ausencia en ese lugar? ¿Te acuerdas quién te recibió? ¿Cómo fue tu llegada? No. Fue un domingo. Un domingo, si no recuerdo, con una gran expectativa, con una gran ilusión, con una gran responsabilidad, mucho orgullo, pensando en el trabajo y después, bueno, que tenía que atender a la prensa y en la conferencia, que también para mí era importante. Déjame preguntarte algo precisamente sobre la conferencia. Estás acostumbrado a discursear, la conferencia es parte de ello, sí, y también con los jugadores. ¿Te preparas especialmente para los discursos? ¿Te preocupa mucho qué es lo que vas a decir? ¿Cómo lo van a tomar? ¿Esa primera conferencia para vos fue todo un desafío? Porque habías hablado, eras un hombre que había estado en los medios, incluso habías estado trabajando como columnista en el cable, sí, pero era otra faceta totalmente diferente. ¿Cómo te preparabas para esa primera conferencia? Para mí es muy importante, o sea, no solamente esa primera conferencia, sino cada vez que tenía que hablar, así en público, o cada charla que tenía con los jugadores. Pensé un poco en la historia. Yo creo que el hecho de dirigir a Estudiantes de La Plata, creo que fue muy emocionante, volvió a despertar un sentimiento muy grande en mí, y yo digo que el sentimiento emociona y la emoción inspira, así que creo que esa fue el camino, y bueno, me sentí como que en cierta manera inspirado, y creo que sí, que es muy importante. Bueno, creo que fue una de las pocas veces, sí, creo que una de las pocas veces que leí lo que tenía que decir. Quizás porque fue la primera, porque consideraba que era muy importante, y tal vez porque, por más que, como dijiste vos, ya otras veces había hablado, de repente no tenía la seguridad o el ejercicio, como para decirlo, después de la cotidianeidad de la charla. Para mí es muy importante. Una de las cosas más importantes y que más me estresaba a mí era la charla técnica. Siempre estaba... pasado o todavía no, siempre pensando en las horas que me faltan para dar la charla técnica. Sí. Me despertaba, yo tendría que contar la anécdota de que, por ejemplo, en Estudiantes, el día previo al partido, el día del entrenamiento, nos juntábamos.
nos reuníamos abajo, ahí en el country, después subíamos a las habitaciones y yo esperaba que el profesor pegara la hoja de ruta, por así decirlo. Y más o menos hacía un cálculo de la hora que era el partido y la hora que iba a tener que dar la charla. Entonces, si pensaba, por dar un ejemplo, que la charla era a las 5 de la tarde y era a las 5:30, me ponía contento porque iba a tener media hora más para preparar la charla. Y si en vez de hacer a las 5, a las 4:30, me ponía mal porque iba a tener media hora menos. Y al día siguiente también, cuando me despertaba el día del partido, ya pensaba en las horas que me faltaban para dar la charla. Era la importancia que yo le daba a charlar con los jugadores. En este caso, la presentación mía en Estudiantes. Hay dos charlas, una más emotiva y una más táctica, o en la misma se conjugan ambas cosas. Es una charla dividida en una faceta que tiene que ver cómo formamos nosotros, cómo forma el rival, los andariveles por los cuales uno piensa que puede pasar el partido, que después pasa o no pasa el partido, otra parte que tiene que ver con la pelota parada y por último la parte que tiene que ver un poco con la motivación. Con la motivación. Esa última parte es la que más te estresa. Sí. Pero que aparte, bueno, vuelvo a repetir. Necesitas tocar alguna fibra. Las dos partes anteriores tenía que ver con lo que habíamos hecho en la semana. Generalmente la parte de la pelota parada el día anterior y 2 días antes la parte táctica. En cambio lo otro no. Y lo otro aparte es una cosa que tenés que cambiar un poco el libreto, por así decirlo. No es tan fácil buscar algo que emocione también, ¿no? Que emocione. ¿Seguís haciéndolo? ¿Qué te inspira para emocionar? Y no sé. Porque la inspiración es algo que viene de repente de golpe y un poco que tiene que ver con lo que dije anteriormente, con un sentimiento. Eso ayuda. ¿Te ayudaba Estudiantes? Sí, la selección también, porque la selección es la selección. Está bien, pero ¿desde qué lado...? Lo que ocurre es que, bueno, no estás en el día a día con los jugadores. Entonces, a veces no estás en el día a día con los jugadores y aparte no jugás no tenés tan aceitado ese mecanismo, pero siempre hay que buscar alguna razón, algún motivo, porque creo que es muy importante. Y la selección es muy importante. ¿Es cierto que casi te revolcás en el sillón con el zapping con un gol de Argentinos? Sí, un gol de ¿Cómo fue eso? Creo, no sé con quién jugó. Me parece que nosotros jugábamos con Boca. Y Argentino Junior creo que jugó con Lanús, no me acuerdo. Y claro, lo bueno y lo malo de que hay partido todos los días, que por un lado bueno es que vos no dejás de ver ningún partido prácticamente. Entonces ganás tiempo en cuanto al conocimiento del rival. Lo malo es que estás nervioso todos los días. Desde el viernes hasta el lunes. Viernes, sábado, poner que jugás el domingo. El viernes estás nervioso por algún rival que no querés que gane, por el tema de que estás compitiendo en una tabla de posiciones. El sábado lo mismo, el lunes lo mismo. Y el domingo jugás vos. Cuando eran todos los partidos el mismo día, te ponías nervioso por tu equipo. Y después cuando terminaba el partido preguntabas. Lógico, después necesitaba más tiempo para preparar los partidos porque tenías que mirar los que no habías visto. Pero por un lado era mejor. Y la pregunta era del partido de Argentino Junior. Claro. Creo que Argentino Junior le ganó a Lanús y quedamos últimos en la tabla. Entonces estábamos obligados a ganarle a Boca para no quedar últimos. Y bueno, obviamente, ni lo vi, no lo veía mucho. Estaba en mi casa y hacía zapping o apagaba y me iba para otro lado en mi casa. Después volvía, prendía. Y bueno, en un momento prendí y justo iba ganando Argentinos. O sea que era una situación en la cual no me gustaba ver a Estudiantes, ¿no? A nadie, 1-0 gol de la Gata, ¿no? 1-0 gol de la Gata de tiro libre, sí. Pero no merecimos ganar para nada ese partido. Sobre todo el primer tiempo. Para nada. ¿Cuándo viste que ese equipo lo fuiste poniendo a punto? El equipo estaba... lo acabo de decir, estaba último. Sí, pues estaba armado, era un equipo armado, es un equipo que un par de meses antes había jugado la final de la Sudamericana, que había hecho un torneo muy bueno el anterior. Tuvo la mala suerte de que arrancó mal en Copa y Campeonato, en el sentido de que yo me acuerdo que el primer partido, no sé, pero me parece que perdió con Banfield, ese campeonato perdió 1-0.
para reservar jugadores para la Copa, jugó con un equipo alternativo y no arrancó bien el campeonato. Pero es un equipo que estaba armado. Y bueno, al ganar el primer partido 4-0 por la Copa, ganó confianza. Después, bueno, se empató con Racing, 0-0, un partido chato. Y después vino el partido con Gimnasia, que a veces hay un antes y un después, o a veces, muchas veces ustedes habrán escuchado en el fútbol que hay partidos o resultados que son determinantes o marcan un impulso anímico. Yo creo que el hecho de haber empatado ese partido sobre el final le dio al equipo ese impulso, porque bueno, a los pocos días se le ganó al Cruzeiro 4-0, un partido atípico porque Cruzeiro ya estaba clasificado prácticamente, llegaron tarde, jugaron con 4 o 5 suplentes y bueno, después con Boca el partido ese, o sea que el equipo era un equipo con personalidad, con jerarquía, la base estaba y bueno, se ganó y se dio ese espaldarazo, ese envión. Ale, ¿nos dejás seguir haciendo un poquito de memoria? Hablaste mucho de la emoción en la charla, de tratar de marcar esa fibra. ¿Te acordás de esto? A ver, en Abu Dhabi. Vine hoy acá, a este vestuario, porque sentí que no podía faltar, que era mi deber estar con ustedes. Yo estuve en otro vestuario igual a este hace 40 años. Y si yo hablaba con aquellos jugadores que llegaron a ser como mis hijos, ahora tengo la obligación de hablar con ustedes porque ustedes son como mis nietos. ¿Alguno de ustedes sabe por qué un soldado va a la guerra? ¿Nunca se lo preguntaron? Yo se los voy a contar. En la guerra lo más probable es que te maten. Sin embargo, nadie piensa que se va a morir. Todos creen que van a morir muchos, pero que no van a ser ellos. Así todos tienen temor. ¿A qué se le ocurrió hacer ese video, Ale? No. Creo que fue, no sé bien si fue allegados a los jugadores. Pero bueno, ahí me quedó lo más importante de ese video, que es el jugar por el compañero, en líneas generales, porque si no me equivoco habla un poco de lo que es las guerras, que hoy en día los que van a pelear en una guerra ni saben de repente por qué pelean muchas veces, pero lo fundamental es dar la vida por el que tiene uno al lado, y que el que está al lado va a defender la vida de uno. Y esa es un poco la idea de lo que es el fútbol, de que hay que ser solidario entre un jugador y el otro, que hay que ayudarse entre los jugadores adentro del campo de juego. Y eso creo que es la idea fundamental. ¿Le miraba las caras a los jugadores cuando veían el video de Jorge Delía? Estaba representando a Mangano. Ah, sí. Y estaban emocionados los jugadores. Hay muchos jugadores que conocen la historia del club e indudablemente estaban tocados. Y también estuvieron tocados un poco antes del partido con Pojan, que fue uno de los partidos que yo estaba más nervioso. No nervioso, estaba muy presionado, sí. Y sí, porque era como de repente una obligación llegar a la final. Era como un designio de Dios o de Alá, pues estábamos en un país árabe, ¿no? Que llegara al campeón de América, llegara a la final. Sin embargo, al año siguiente, Internacional perdió con el Mazembe, que es el que le había perdido con el Pojan. Entonces estaba ahí. Sin embargo, en ese partido también se emocionaron los jugadores. Estábamos todos emocionados porque cuando salimos de aquí, que fue impresionante lo que se vio en el country, y como fuimos por el camino Belgrano, un chico en bicicleta falleció. Entonces lo recordamos antes del partido, que uno de los chicos que había ido a despedirnos había fallecido. Pero Orión dijo una vez, no bien llegó a Estudiantes, sí, en una entrevista que le hizo Juan, dijo algo así como que, pucha, acá todo es posible. Acá en Estudiantes se le puede ganar a cualquiera. Todo es posible. Te enseñan que todo se puede, que no hay imposibles. ¿Crees que esa puede ser una de las marcas indelebles que vos decías de la escuela de Estudiantes? Agustín es un jugador primero que hizo una gran campaña en Estudiantes, es un jugador de mucha personalidad y se encontró acá con una institución y con unos jugadores, porque creo que una cosa va de la otra, porque una institución no es una cáscara vacía. Lo que le da la entidad a la institución es los que formaron parte, los que integraron a esa institución. Se nutre una cosa con la otra y creo que él se encontró con una gran infraestructura en el club y con gente
que hasta tenía esa personalidad, esa fuerza mental, esa mentalidad ganadora y mentalidad del trabajo, del empuje, del sacrificio, y se sintió identificado. Sí, pero alguien le transmitió, alguien le dijo, este es Ubeldía, no sé si le dijiste vos. Bueno, lo que pasa es que vuelvo a repetir, los jugadores de Estudiantes forman parte de una historia, de un aprendizaje de los que vinieron antes. Ahí estaba Verón, Flores, Malverná, todos los días o casi todos los días, fotos de los campeonatos que ellos lograron, y es algo que se va transmitiendo. Yo creo que uno no entra a un lugar y ve los cuadros y los cuadros le pasan desapercibidos, al contrario, los empieza a mirar. Y después tenés los jugadores que están en ese momento, que son parte de esa historia, que salieron campeones en el 2006, que perdieron la final de la Sudamericana. Es un equipo que estaba haciendo historia, que si no salía campeón peleaba los campeonatos, que se había ganado un respeto enorme dentro del mundo futbolístico y dentro de los jugadores de los demás equipos. Había mucho, o sea, siempre pasan momentos en los cuales los jugadores, hay algunos clubes que prefieren unos clubes en lugar de otros. Hay momentos en los cuales, bueno, muchos jugadores querían venir a jugar a Estudiantes. Hablaste de cuadros, Ale, y cuando te vi bajar, no es la primera vez que venís acá, reparaste mucho en esta gigantografía que tenemos detrás. Sí. Nos custodian, son los próceres que son los guardianes de la identidad del club. ¿Te dejan algún mensaje permanente? ¿Sentís que siempre te miran? ¿Hacés hincapié en las charlas en todas estas miradas, en todos estos hombres que hoy son próceres del club? Y traen recuerdos. Lo primero que miré fue los que están con nosotros y los que no están más con nosotros, una de las cosas que pensé. Y después sí, porque vos mirás a algunos y ves que los ves en el country, o qué enseñanzas te dejan, o cuando los viste jugar. No se veía mucho fútbol en ese entonces, se televisaba mucho menos, pero bueno, yo tengo recuerdos del gol de la Bruja contra el Palmeiras, recuerdo del gol de la Bruja en el Centenario, del segundo gol. Creo que una vez le hizo un gol Tonieri, si no me equivoco, a Nacional o Peñarol de afuera del área. 1-0. Entonces me acuerdo. Son cosas, imágenes que me pasan, me da vuelta por la cabeza. Entonces es como un recordatorio y esperemos, que los chicos que están ahora se acuerden de sus compañeros dentro de unos años y todos nos vamos acordando. Una imagen vale más que 1000 palabras. Claro. Y en este caso digo la imagen y la palabra, las dos cosas, porque la imagen trae aparejada otras imágenes que vio uno o palabras que le dijo a alguno de las personas que uno ve en una imagen. Hablando de palabras, muchas veces te escuché decir de que no lo conociste a Ubeldía, pero crees que muchas veces él te habló a vos. O como que tuvieron algún diálogo irreal, ficticio, o como que podrías escuchar sus enseñanzas sin saber el tono de voz, o sin conocer cabalmente el tono de voz. Sí, después que pasó el tiempo, leí hace poco, no me acuerdo bien, leí un libro muy lindo, escuché también el tono de su voz, que un poco me había olvidado. Sí hay como un cierto, uno es un maestro, uno de los grandes hacedores del club, de la institución, un revolucionario del fútbol. Y empezó a hacer muchas cosas que en ese entonces no se hacían. Uno siempre trata para dar un paralelismo. Nosotros cuando hay un técnico hablando siempre hacemos silencio y queremos escuchar al técnico lo que dice. Imagínate si uno lee algo de lo que hizo Ubeldía o a través de los alumnos de él, porque va de generación en generación, como digo siempre, como un puente de plata tendido entre las generaciones. Entonces uno tiene que escuchar, como no lo puede escuchar a él o no lo pudo escuchar a él, escucha a los alumnos de él y va aprendiendo cosas de él a través de sus alumnos. Entonces siempre es bueno. ¿Qué idea decís que terminó de cerrarte cuando viniste a Estudiantes? ¿Tenías una idea del fútbol? ¿Entendías? Idea del fútbol, por ejemplo, yo me formé en River. Un equipo de lujoso, de buen fútbol, ¿no? De fútbol atildado, de fútbol de creatividad, de fútbol ofensivo. Esa es mi formación. Y después cuando me fui a Inglaterra, era una persona joven,
y tenía esa irreverencia, por así decirlo, de la juventud. Y el manager siempre decía lo mismo antes del partido, en el entretiempo, y decía actitud, actitud, determinación y alguna otra palabra más, porque me tengo que acordar. Actitud, determinación y concentración, una cosa así. Y yo digo, ¿y al fútbol no vamos a jugar? ¿No? Entonces, y claro, pero era joven yo, e irreverente, e irrespetuoso, por así decirlo, en mi pensamiento. Y después y después me di cuenta, cuando vine acá, ya me empecé a dar cuenta cuando cumplí unos años más, y cuando vine acá me di cuenta de la importancia de esas palabras, que sin actitud, sin determinación y sin concentración no te sirve de nada si sos rápido, si sos habilidoso, si sos inteligente, no te sirve de nada. Tenés que tener concentración, tenés que tener actitud, tenés que tener determinación. De los equipos de estudiantes que dirigiste, básicamente podemos resumirlo en 3. El campeón de la 2009, Sí. Clausura 2010, Apertura 2010. ¿Cuál de esos 3, si tuvieras que elegir uno, específicamente hablando de fútbol, cuál de esos 3 jugaba mejor? El segundo El segundo. hizo 41 puntos. 40. ¿40? 40, bueno. El campeón hizo 41. 40, pensé que era 41 o 42. 40. Jugando Copa Libertadores y Campeonato. 2 más que Newell's. 2 más que Newell's. Hubo algunos partidos que jugamos con equipo alternativo. Yo creo que ese era el equipo, o sea, los 3 equipos, como bien dijiste vos, eran diferentes. Creo que el que tenía un poco más, indudablemente, el que tenía más vuelo futbolístico, creo que todos, tenían algo que para mí es fundamental. Solidez. Solidez estructural, solidez de conjunto, solidez de juego, solidez intelectual, de fortaleza anímica, todos. Algunos un poquito más, unos un poquito menos. El que tenía un poco más de vuelo futbolístico era el del medio, el segundo. El que salió segundo con 40 y el que quedó afuera con Inter por el gol de visitante. El equipo jugó Sosa. Perdimos un partido y ganamos el otro. Sí. No es que perdimos y empatamos. 0-1, 2-1. Perdimos por el gol de visitante, que es una manera de perder, pero no es igual. Es como que cuando vos pasás de llave no pasás por penales. Claro. Porque no recuerdo que hayamos pasado por penales nosotros. Ninguna llave. Ninguna. No es lo mismo. Porque a mí me preguntan, y yo digo, la verdad, el partido empató. Ganó este equipo por penales o perdió por penales. Pero una cosa es el partido y otra cosa son los penales. Que no es suerte nada más los penales, como bien dice Bilardo. Pero no es a mí me gusta diferenciarlo. El partido y los penales. Así como quedaste eliminado. ¿Perdiste y empataste? No. Perdí y gané, pero quedé afuera por gol. No es lo mismo. El resultado final quedaste afuera, pero no es lo mismo. Es como en un mundial. Argentina quedó afuera de un mundial. ¿Con quién quedó afuera? Con el equipo que quedó afuera por penales, no es lo mismo que perder. Quedó afuera con el que jugó finalista, no es lo mismo que quedar afuera con un equipo que no hizo historia. No es lo mismo. En ese caso también, Estudiantes quedó en cuartos afuera con el campeón. Siempre. Siempre con el campeón. Bueno, estaba Roberto y perdió con la Liga, que fue campeón también. Siempre perdió con el campeón. También hay que tomarlo en cuenta, no perdió con cualquiera. Como en el 83. Y no hablo del equipo mío, hablo también del de Roberto. Perdió con el campeón. Leo perdió la final de la Sudamericana. O sea que obviamente al ser la final perdió con el campeón. Yo quiero poner a Sabela, jugador que quizás del 70 de esta parte, de Bocha Flores, Carlos López, Patricio Hernández, Sabela Ponce, están los mejores 10, sí, por lo menos del 70 de esta parte. ¿Dónde lo pongo Alejandro Sabela, jugador en el equipo del 2009? Es suplente, no tiene lugar. No tiene lugar. Con 4-4-2 no puede jugar. Salvo ahí discutiendo con el chino, a ver. Pero yo la raya la odiaba, ¿sí? La raya. Sí, veía la raya y me agarraba urticaria. ¿Y el doble 5, el creativo está obligado a sacarlo? No, doble 5 no podía jugar. En ese equipo, el único lugar que podría haber jugado era en lugar del chino. Pero no en lugar del volante por derecha, no. Y ni en lugar del Chapo, ni en el de Sebastián. Sabela era suplente del campeón.
Y hablaría con el chino, jugar un rato vos y un rato yo. Es decir, si vos hubieras sido tu propio técnico, no te ponías. Si vos hubieras tenido Tengo un jugador de tus mismas Está claro, características. primero tengo que tener un poco de delicadeza en la respuesta. Sí. En ese equipo yo tendría que decir, o jugar de vuelvo a repetir, en un 4-4-2, jugar de volante por izquierda, mantengo el esquema, y si no, tengo que sacar un delantero y poner a un enganche, un típico enganche como era yo, de enganche, pero tendría que tener más llegada por los costados, en cuyo caso Enzo estaría bien y ya tendría que pensar si tenía un jugador en lugar del chino. ¿Por qué? Porque yo no era un jugador para llegar al área. Si yo ahí sacrificaría a la Gata, me faltaría llegar por algún lado. Si no puedo llegar por adentro porque la Gata tenía mucho más gol y más llegada que yo, tengo que llegar por afuera. Entonces, lo que pierdo por un lado lo tengo que ganar por el otro para buscar un equilibrio. Esas serían las dos posiciones en las cuales yo diría, bueno, si yo hubiese existido un Sabela en esa época, en ese equipo, bueno, me plantearía dos hipótesis. Una de jugar en esta posición, de ponerlo en esta posición, otra de ponerlo en la otra. Si lo pongo en esta no tendría que modificar nada. Simplemente decirle a Sabela, tenerlo con una soga que no se vaya mucho de la raya, salvo algunas contadas ocasiones. O sea que el enganche, yendo un poco a la pregunta, no me quedo nada más que con el enganche. Depende, porque yo pongo un enganche, tengo que ver en cómo me queda el equipo para defender y cómo me queda para atacar. O cómo me queda para atacar y después cómo me queda para defender. En definitiva, la conclusión es que el enganche, para ponerlo, tiene que ser muy bueno. Alguna vez me dijiste que jugando en Ferro te diste cuenta que para jugar de enganche ya no te daba, porque habías perdido esa capacidad de desequilibrio en el mano a mano, sí, que era lo que justificaba la existencia del enganche. Y sí, vuelvo a repetir, todo en su contexto. El enganche, ¿cuál es el problema que le ha acontecido al enganche? Primero el doble 5. Entonces tiene dos jugadores que están permanentemente intentando marcarlo y quitarle espacio. Y después la falta de repente del jugador explosivo, del jugador que pica en el momento justo y desequilibra la línea para que el enganche, cuando ve el hueco, le mete la pelota. Pero si cuando ve el hueco para meter la pelota no está ese jugador, tiene que entrar en el roce, y ahí es donde cuando vos te vas siendo más grande se te hace más difícil. Cuando vos menos tenés que hacer, a veces el equipo te demanda más. Pero todo es una cuestión de contexto, porque también de repente vos decís la línea de 4 o la línea de 3. O el 5, no es lo mismo un 5 con línea de 4 que con línea de 3. Con línea de 3 a veces tiene que ser más rápido físicamente y leer más rápido el juego en caso que se tengan que meter, porque tiene que de repente que cubrir mayor espacio, mayor terreno. Entonces no se puede dejar de lado o no analizar un contexto. Ale, es un programa de estudiantes, tiene pizarrón, obviamente. No hay programa de estudiantes, no hay estudiantes sin pizarrón. ¿Lo podemos poner todo eso con flechas y jugadores? ¿Te parece? ¿Sí? Mirá, acá tenemos la pizarra de Don Osvaldo. Acá está la pizarra. Una de las cuestiones que más recorrió todas las redes sociales, todos los programas de fútbol del mundo, fue el planteo ante el Barcelona. Yo no te voy a pedir que des toda la charla de nuevo, ¿sí? Pero ¿tenés ganas de hacer un breve dibujo o no? El del Barcelona, me tengo que acordar, vamos a empezar por acá. Valdés, ¿no? Capaz que le erro algún nombre. Lo editamos. Daniel. Alves, Piqué, Puyol y Vidal. Jugó Xavi, creo que Busquets, y jugó Keita, si no me equivoco. Sí. Messi, Ibrahimovic y Thierry Henry. La idea era, una de las ideas era equiparar el medio. ¿Por qué? Porque los equipos españoles veía siempre que jugaban con 4-4-2. Entonces cuando la pelota venía por el sector izquierdo, ellos para equiparar el medio jugando en línea, ¿no? Y dejaban libre, muchos lo dejaban libre a Busquets. Y entonces, ¿qué pasa?
Dani Alves y Messi le hacían superioridad numérica a los laterales. Cuando Messi desequilibraba al lateral izquierdo y le iba al central, quedaba mano a mano Ibrahimovic con el otro central. En el caso de que Ibrahimovic picara, si el central lo seguía, Messi podía gambetear al otro central y se iba mano a mano con el arquero. En el caso que no lo siguiera y el Ibrahimovic no se metía en offside, le podía dar la pelota y quedar mano a mano. Y además tenía, si lo seguía el lateral, le podía meter la pelota a Dani Alves y Dani Alves se iba hasta el fondo de la cancha, dejando a los defensores en la peor situación, de mirar hacia su propio arco. Entonces perdían la marca. Entonces yo lo que necesitaba era equiparar este sector y tener un jugador de más. ¿Hay borrador acá? Y tener un jugador de más en el medio, que en este caso eran 2 jugadores más. Es decir, acá mantenía 3 contra 3. No tenía que hacer ningún movimiento con los volantes para mantener el 3 contra 3. Que en este caso, vuelvo a repetir, era un volante que salía afuera y corrían la línea de 4. Con lo cual mantenían la paridad, pero si vos no llegás a ejercer la presión en el momento justo, casi imposible con el Barcelona, te la jugaban al lateral y te quedaban 2-1 claro, en este costado o 2-1 en el otro costado. Entonces nosotros manteníamos equilibrado acá en el medio y teníamos un jugador más por afuera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando avanzaba el lateral, ya le salía al carrilero y armábamos la línea de 4. Cuando salía el otro lateral, exactamente, le hacíamos ganar 10 metros. No lo poníamos detrás del delantero, lo poníamos adelante para ejercer presión un poquito más arriba. En el caso que la pelota le llegara a Messi, de la zona de los volantes, no de la zona de los laterales, de la zona de los volantes, porque es aquí una de las cuestiones. Si la pelota la tenía el volante, el carrilero tenía que estar detrás del wing. Si la pelota iba hacia el lateral, entonces ahí sí salía. Pero si la pelota venía directo al wing, lo teníamos siempre, en este caso era Díaz, si no me equivoco, y Clemente del otro lado. Aquí teníamos a Zelay de Sábato y Re. Cuando Messi enganchaba para adentro, no lo tenía que seguir Díaz. Díaz se tenía que quedar esperándolo a Alves. Salía un central y nos seguían quedando los 2 centrales con el punta. Entonces nosotros tapábamos el desprendimiento de Messi, seguíamos teniendo superioridad numérica acá y nos quedábamos con el lateral esperando al lateral de ellos para controlarlo. Después teníamos a Boselli con Piquet y el comodín era Enzo Pérez, que a veces tenía que ir a marcar afuera o a veces tenía que ir a marcar a Puyol. En línea general la idea era que se tirara un poquito afuera en el inicio de la jugada y dejarle la pelota a Puyol, que técnicamente era el jugador, más allá de la jerarquía que tiene Puyol, menos dotado, aparte era derecho, direccionábamos mejor la parte defensiva, porque por ejemplo Piquet te metía muchos cambios de frente a Henry de 40 a 45 metros, entonces vos si vas a presionar a este lado te la cambian. En cambio Puyol, al ser derecho y avanzar con la pelota, es difícil que la juegue para este lado. Esta presión lo que le redundó para Estudiantes en mayor posesión. En ese primer tiempo Estudiantes le disputó mucho la posesión de la pelota al Barcelona, como pocos equipos se lo habían disputado incluso en la Champions League. Entonces, ¿y cuál fue la estrategia, la parte de la estrategia ofensiva de Estudiantes? Una vez que tenía la pelota y que se la había ganado a... Bueno, más o menos acá me retrotraigo un poco a lo que... Primero, no habíamos podido de repente que fuera habilitado Sosa, que era una de las posibilidades que tenía. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos, controlar, anécdotas. Juventus jugó con River, sí. No recuerdo en qué año, ganó 1-0 la Juventus, gol del Piero. Le preguntaron a Francescoli si volvería a jugar el partido, le dijo que sí, pero dentro de 6 meses, porque nos tenemos que preparar para jugar este tipo de partidos 6 meses, al ritmo que juegan. Entonces, indudablemente, para jugar con el Barcelona, te tenés que preparar
jugando contra el Barcelona y jugar 5, 6, 7 veces para jugar a ese ritmo. Es decir, el Barcelona te demanda para controlarlo y que no te ganen el partido, no te hagan goles, un tremendo sacrificio físico e intelectual, porque tienen siempre la pelota a ellos y tenés que cubrirle los espacios. Entonces, acá en Argentina Estudiantes era un equipo que presionaba un poquito y ya la recuperaba. Entonces tenía energía para tener la pelota y después para desdoblarse en ataque. Contra el Barcelona, allá necesitamos un gran sacrificio para recuperar la pelota. Y una vez que la recuperás, que es una de las mejores cosas que hace el Barcelona, te presiona en el instante que vos le recuperás la pelota. O sea, tenés que seguir con el esfuerzo físico e intelectual. Lo que se hace que vos, en la medida que pasen los minutos, vas perdiendo la fuerza. La idea nuestra era, en líneas generales, tratar, vuelvo a repetir, de presionarlo lo más arriba posible, fundamentalmente haciendo que emparejando la mitad de la cancha y soltando uno de los dos laterales de acuerdo al lugar que venía la pelota. Y dejarle la pelota a Pujol para que él, que fuera dentro de todo el que menos direccionaba el ataque y más posibilidades nos daba a nosotros de recuperarla. Tuvimos pocas jugadas de gol, obviamente. Tuvimos una vez que llegó Enzo Pérez por derecha a los 10 minutos, estaba solo Boselli y no alcanzó a tirarle bien el centro. Otra que le dio Sebastián a Enzo Pérez, que lo acuerpió Piqué, y la del gol. A medida que transcurrió el partido, nos fuimos quedando sin fuerza, producto de jugar contra semejante rival. Otro ejemplo que doy, con el agregado de que tuvo el gran partido o el extraordinario partido que le hizo Italia a España en las Confederaciones. Y le jugó 5-4-1, lo maniató y en el primer tiempo lo creó 5 o 6 jugadas de gol. Tenía jugadores al margen para contrarrestar lo que era de mucho desdoble físico para llegar. Nosotros lo hicimos un poquito en ese primer tiempo. Fue pasando el partido y Italia se fue cansando. España siguió jugando al mismo ritmo y terminó mejor España que Italia, porque tenés que aprovechar el momento cuando jugás con esos equipos, contra semejante jerarquía, porque lo que ellos lo hacen con naturalidad, producto de la extraordinaria jerarquía individual, técnica que tienen, a vos te cuesta el doble. Entonces, en la medida que pasan los minutos, se te hace más difícil. Nosotros ya al segundo tiempo se nos hizo cuesta arriba. Casi no pasamos la mitad de la cancha, la tenían siempre ellos. Vale, vos sabés que muchos hinchas Estudiantes del video no lo quieren ni ver por dos cuestiones. Sí. Se nos escapó ahí nomás. Sí. Y qué paradoja, pues es uno de los partidos más extraordinarios de Estudiantes en muchísimos años. Vos lo sacás el video para verlo de vez en cuando, lo volviste a repasar tranquilamente, fríamente. No, vi pedacitos, pero no. ¿Y por qué se te ocurrió ver pedacitos? Casi ni lo he visto. ¿Te da bronca la indicación o no? Capaz que no lo quiero ver para que no me dé bronca y ver la verdad y ver qué cerca estuvimos de ser campeones del mundo. Es probable que sea esa la razón. Ni me lo puse a analizar siquiera mucho, pero si me lo pongo a analizar probablemente sea esa. Pero una y la otra, que creo que los jugadores hicieron un partido extraordinario y bueno, más allá del resultado, creo que, como bien vos lo decís, teniendo en cuenta la jerarquía del rival, de la cual muchos, o todos, la gran mayoría del mundo futbolístico, dice que el mejor equipo de los últimos 30 años, lo que hicieron estos jugadores fue extraordinario. Este planteo Guardiola te elogió, ¿lo sorprendiste? No me gusta hablar de mí. Guardiola hizo un comentario de que ellos les costaba más jugar cuando los equipos jugaban con línea de 5, que yo ni lo sabía. Me lo dijo cuando nos encontramos después del partido, antes de que él entrara a la conferencia de prensa, que entró primero él y después yo. Yo no tenía ni idea, habíamos estudiado bastante, habíamos contratado un equipo de españoles, yo había comprado un libro del Barcelona, pero no sabía esto de que a ellos les costaba más jugar contra un equipo con línea de 5, no lo pensamos nosotros analizando el partido, pero no sabíamos el pensamiento de Guardiola específicamente en ese punto. Ale, recordando un poco tu pasado en Estudiantes, además te quiero mostrar una foto. Capaz que la recuerdes o no, ni siquiera eras entrenador de Estudiantes, fuiste ese día. No me acuerdo, sí, bueno, obviamente. Tenías un poco más de pelo y morocho. Digo, sí, menos canas. ¿Te acordás por qué fuiste ahí?
Me tendría que poner los anteojos, sé que la cancha de Estudiantes, estoy con mi La estaban por señora. demoler. Y por eso fui, porque la estaban por La estaban por demoler. demoler. Viste, no ando muy bien de la memoria, ¿eh? Pero sí, mirá vos. Tenía el pelo negro. Sí. Te preguntaron por un estadio hace poquito. Me preguntaron. Elegí un Sí. Te dijeron, ¿un equipo? Este bravo, sí. Sí, me ¿Un preguntaron un equipo Estudiantes. ¿Qué más? Me preguntaron Una ciudad. Una ciudad La Plata, una camiseta, la de la selección argentina, y un estadio. Y te hicieron un lío bárbaro. Y pensé un poquito y dije el Minerao. Sí. La verdad que me vino instantáneamente y dije, lo digo, no lo digo, no lo digo, no lo digo, lo digo. El Minerao. Es el Y que cuando me- llegué acá había una foto del equipo. Y esta anécdota creo que la conté. Nosotros fuimos a entrenar al Minerao el día anterior. Y el placar, o sea, el placar, como se dice, el resultado del partido, Ah, es sí, el tablero, sí, el placar, sí, me acuerdo. había quedado de un partido anterior. Y decía, Local. locales 1, visitantes 2. Y lo miramos, ¿viste? Y nos quedamos. Y Esas no, son y no lo cosas- podíamos creer. ¿Por qué los jugadores salieron antes ese día? No hubo nada Se salían de la vaina por que salir a jugar. tuviera que ver. Y cuando llegan esas clases de partidos, los jugadores no ven la hora de entrar a la cancha. Los jugadores Hay no mucha ven. ansiedad, mucho nervio, y vos te querés desahogar en el partido. El partido se empezó a ganar en el micro, dijo un jugador, ¿no? ¿Es cierto o no? Fue impresionante el micro, una cosa impresionante. Porque cuando llegamos hubo que esperar unos, no sé, entre 5 y 10 minutos. Yo creo que más para los 10 que para los 5, a que abrieran el portón, o había mucha gente y había que abrir un poquito para que pasara el micro, y empezaron a cantar los jugadores y fue impresionante. Golpeaban los vidrios y cantaban y la gente no entendía nada. Los brasileros miraban y no entendían nada. ¿Y quiénes son estos locos? Estos vienen a ganar en serio. Vienen a ganar, no vienen a la fiesta nuestra, vienen a ganar. Y sí, después podés ganar o no, pero que el equipo fue a ganar. El doctor Montenegro te había dicho unos días antes, para ser campeón en rugby hay que ganar en Tucumán. Ah, sí, me hiciste acordar. Bueno, Y porque- cuando llegaste a Brasil, Sí. le dijiste, para ser campeón hay que ganar en Brasil. Eso no me acuerdo. Me acuerdo sí lo que me dijo el doctor. Gran persona, gran amigo. Me acuerdo, sí. Hablábamos mucho de rugby y bueno, me decía, siempre había como una pica con Tucumán, lo que era el rugby tucumano, que siempre fue muy fuerte, ¿no? Y bueno, me había dicho eso, sí. No me acordaba que le había contestado, para ser campeón hay que ganar en Brasil. Cuando estaban en Brasil le dijiste eso. Si la Argentina le va bien en la selección, Me preguntan a mí, antes que me haga la pregunta, me preguntan del Mundial y yo digo, no me pregunten, no contesto porque no estamos claros. Antes, si vos querés, Pero te voy a después, hacer dos preguntas, después que yo te diga esto, Si Argentina no se clasifica al Mundial. si vos no la vas a hacer la pregunta. No contesto sobre hipótesis y no soy más que no contesto. Yo soy del próximo partido o de acá a 2 o 3 partidos. No me preguntes más. Preguntámela, no te voy a contestar. Porque no es que no te quiera contestar. Ni lo pensé, no lo pensé, ni lo quiero pensar, ni me interesa pensarlo. Ahora preguntámelo y capaz que. Seguramente te voy a decir esto. Bueno, preguntáselo. Pero no es por mala fe, sino porque. Bueno, entonces- ¿Para qué hacer un ejercicio de algo que ni se me cruzó por la cabeza? Y aparte que vos me vas a decir, yo digo, no sé lo que puede pasar mañana. Pero, bueno, dale. pero sí te puedo preguntar por deseos. ¿Deseas volver a Estudiantes alguna vez? ¿A dirigirlo? Obviamente que Estudiantes es el club, mi club, y en caso de que dirija, seguramente me va a gustar dirigir Estudiantes.
Pero las vueltas a la vida uno nunca la sabe en términos de qué es lo que uno quiere ser el día de mañana. Yo lo que estoy pensando realmente hoy es en la selección y en el próximo partido. Así que no te puedo decir, obviamente que sí es mi club y que como entrenador me gustaría dirigir Estudiantes. Pero no soy así Bueno, pero concretamente, de tener metas. Concretamente, el día que te fuiste no dijiste me voy para no volver. ¿Nunca lo pensaste? No. ¿Qué etapa de Animals te gustó más? Sé que viste muchas. No me acuerdo, tenías que... No sé qué etapa, pero mira... alcanzame esa foto, porque esta estaba en la mitad de la revista, me parece. Sí. No me acuerdo la etapa del campeonato, ¿cuál fue? Verón levantando la copa. A mí me quedó, mira, te voy a decir, bueno, ahora porque la vi, me quedó esta que es la de la... La de la final. Sí, pero que creo que estaba en la mitad. Es un fotógrafo brasileño. Otra que está en la mitad del que campo. me quedó fue el abrazo de Enzo Pérez y Sebastián, porque me quedó una imagen, la imagen de Chandía cuando levantó los brazos. Porque creo que fue una pelota que sí, la tiraron para arriba y rechazó Celay de cabeza, si no me equivoco. Porque estábamos esperando y cuándo lo termina. Porque siempre cuando pasa así en cualquier partido, más en ese, estás mirando al referee, si mira la hora, si no mira la hora, y a veces el referee mira la hora y decís, lo termina. Dio una jugada más. Así, y estábamos así. Y creo que era mirar al referee, era mirar la pelota y el referee. No se podía dejar de mirar al referee en ese momento. Porque aparte el referee normalmente está cerca de la jugada, salvo que sea un pelotazo. Y era ahí, entonces es como si fuéramos un hipopótamo, un ojo en un lado y otro ojo en el otro. Y sí, y estábamos así, y cuando creo que metieron una pelotita así media pinchada, pero de la defensa al ataque, cabeceó Celay. Cuando cabeceó Celay, levantó los brazos, pero porque primero hace así y después hace así, que es la foto esta. Y esta es toda la imagen que viste vos. Sí, así es. Es tuya, le te la llevas sobre. Bueno, muchas gracias. Bueno, no es el único regalo. La idea es que te lleves un regalo del programa, pero en este caso lo vas a elegir vos. De todos los regalos que hay en Pura Mística. Esto me voy a llevar. Y despedirnos con un concepto, Osvaldo, si querés. Dale. No me acuerdo. Me contó el Bocha Flores en la 68 que le hice este mes, en la revista de septiembre. Yo le pregunté qué había sentido de perderse las finales con el Manchester. Y él dijo que bueno, tristeza, porque estaba lesionado, pero que de todas maneras él intuía que no iba a jugar, porque iba a poner a Toñeri para marcar a Bobby Charlton. Es decir, que pensó el partido haciendo una analogía, pensó el partido de una manera tan minuciosa, los dos partidos, como vos lo pensaste del Barcelona. Nosotros teníamos una copia de la charla de ese partido. Ah, no sabía. Sí. Y en el día de la charla con el Barcelona la pusimos. ¿Qué decía? No, la copia, o sea, cómo estaba parado el equipo en la cancha. Sí. O sea, que al margen había la lámina normal del partido con el Barcelona y en ese caso una lámina extra, que nunca la habíamos puesto, que fue del partido con el Manchester. Buena El anécdota. Puente de Plata. Buena anécdota. Gracias, Alejandro. Bueno, gracias por estar. gracias. No podés hacer preguntas tan difíciles. Ahí está Alejandro, ¿De qué? De Animals.
Calma el mundial y vuelvo a estudiar. Está grabado, está grabado. Vos no me escuchás a mí. Bueno, ¿cuántas veces dije? Que el que promete fácil, rompe fácil su promesa y el que demora en prometer la cumple. Entonces no me puede decir que hacer que prometa antes. ¿Cómo era la frase?